Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy día quería hablar sobre un tema de proyectos. Es decir, cuando estamos creando un proyecto a un cliente, un tema muy importante es planificar. Es decir, planificar bien el proyecto antes de empezar a codificar, porque muchas veces, bueno, he conversado con amigos, con colegas y en diferentes empresas, en diferentes, incluso lenguajes de programación, porque esto se aplica para cualquiera. Claro, ellos me dicen, bueno, ¿para qué planificar tanto si la idea es ahorrar tiempo, empezar a escribir código, conversar con los clientes de forma rápida y codificar? Bueno, yo discrepo, es decir, personalmente, quizá algunos de ustedes no estén de acuerdo, pero bueno, cada uno es libre de plantear su opinión y como profesional. Y acá yo hago una analogía, por ejemplo, quiero construir una casa, ¿no es cierto? Tengo un terreno, ese terreno podría estar, no sé, en alguna parcela, en algún lugar, en algún contexto, ecosistema con cierta pendiente, y todo eso sí tiene que analizar. Es decir, tiene que ir un topógrafo, por ejemplo, a evaluar el suelo, el terreno, tiene que ir un ingeniero calculista para ver también la resistencia de materiales que se va a construir en ese lugar, en ese terreno, todo lo que diseño arquitectura, ¿no es cierto? Diseñar la casa, porque claro, no es llegar y construir una casa al ojo y con los requerimientos del cliente que él quiere, sino también con medida exacta, los lugares, por ejemplo, si el dormitorio va a estar y el living, comedor, o cada parte de la casa va a estar en qué posición, norte, sur, este, oeste, o si hablamos en el poniente, en el oriente, ¿se fijan? Entonces va a depender mucho de eso. Y de hecho, si queremos construir una casa en la playa, lo ideal que el living y quizás nuestro dormitorio esté frente al mar, esté en el poniente, así donde se coloca el sol, ¿no es cierto? Es como lo ideal. Bueno, y hace un montón de cosas. Resistencia de materiales, el plano, que es muy importante, que es como nuestro layout de cómo hacer la casa, después, en fin, un montón de cosas. Y cada una de esas partes en una arquitectura son etapas que se tienen que ir cumpliendo, son hitos, una carta Gantt. Y esta carta Gantt se tiene que ir paso a paso cumpliendo cada una de esas etapas. Y no se puede saltar ninguna. Hay anteproyectos, en fin, como decía, estudio suelo. Y también todo lo que es el estudio eléctrico, el estudio de agua. Es decir, cuánta cantidad o volumen de agua va a consumir esa casa en promedio. Cuánta electricidad. En fin, un montón de cosas. Y en el software exactamente lo mismo. Si empezamos a construir sin tener un camino a seguir, un layout, claro, vamos a ahorrar tiempo al principio, pero después, en el momento de entregar el proyecto al cliente, quizá el cliente va a decir, pero bueno, ¿qué es esto? En realidad no era lo que yo quería, ¿se fijan? Y es más, quizá el cliente lo acepta, pero el día de mañana va a tener problemas en el momento de utilizar el software. Va a ser incompatible quizás con su ecosistema, con su ambiente, con el contexto y así un montón de cosas. Entonces por eso tiene que haber una etapa de planificación y eso involucra varias cosas. Primero, juntarse varias reuniones con el cliente y ver cuáles son los casos de uso. Entonces tenemos todo lo que es UML, diagramas de UML, casos de uso, indica cuáles son los actores principales que van a utilizar el software. Un rol, un actor, ¿no es cierto? Y cuáles van a ser las características o funcionalidades que requiere ese actor para utilizar en esa aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer? Listar cliente, buscar, registrar, ¿se fijan? Entonces, todo eso se tiene que modelar y diseñar desde un comienzo. Es decir, todos los requisitos o requerimientos del cliente se tienen que ir bien estructurados desde el comienzo del proyecto. Y para eso son reuniones con el cliente, se tienen que conversar, ¿no es cierto? Bueno, así como conversar una reunión entre un grupo de personas, con apunte, con lápices, y después eso se lleva, ¿no es cierto? Pues el arquitecto lleva eso, los requerimientos del cliente, lo lleva a un diagrama de casos de uso, donde aparece un bonito, con un cierto esquema, y va a decir que ese actor, por ejemplo, no sé, contabilidad, va a ser tal y tal y tales características o acciones en nuestra aplicación. Y así nuestra aplicación puede tener muchos actores, no solamente el cliente, es decir, no solamente, perdón, el contador, sino quizá un agente de marketing, un agente de venta, en fin, un montón de cosas. El de compra, adquisiciones, finanzas, y cada uno va a tener su propia característica. Pero bueno, eso solamente son las características, funcionalidades que va a tener la aplicación, casos de uso.
Pero después viene ya la parte un poco más técnica de programación. Ahí tenemos los diagramas de UML, de clases, de paquetes. También tenemos los diagramas de flujo. En fin, un montón de cosas que nos podemos apoyar, un montón de herramientas. No quiero profundizar mucho en estos temas. Este video no está enfocado a UML, que es una herramienta nomás, sino en general. Pero sí, importante UML, también importante Scrum, para agilizar un poco los equipos de trabajo, desarrollo, para sacar adelante el proyecto. Es decir, tener, por ejemplo, reuniones cada 2-3 días o semanales, a cierta hora, incluso todos los días, entre los equipos que participan en el proyecto, el que está a cargo del cliente, el que maneja la arquitectura, el equipo de desarrollo, el team leader, los integrantes, ¿no es cierto? Y en fin. O podríamos tener varios equipos de servicios o microservicios, una aplicación un poco más grande, más empresarial, y cada equipo se dedica a desarrollar un microservicio en particular y esto se tiene que poner de acuerdo, ¿no es cierto? Quizás no, bueno, por supuesto que no, pero cada equipo no tiene por qué saber cómo lo está haciendo el resto, ni toda la lógica que hay por detrás, pero sí al menos saber en qué está enfocado y cómo se van a integrar estos servicios, ¿se fijan? Y qué hace cada servicio, pero nada de mayor profundidad. Entonces también es importante esta herramienta ágiles, y como Scrum también hay muchas más. Luego tenemos ya en el lado de programación ya cuando estamos desarrollando, que sería la etapa o implementación, como se le llama, y tenemos que apoyarnos de herramientas como todo lo que se hizo en la parte de planificación, en la parte de diseño, estos diagramas UML, y llevarlo, ¿no es cierto?, a código. Aparte, apoyarnos con principios, ¿no es cierto?, de programación orientada a objetos, patrones de diseño, por ejemplo, bueno, hay un montón de patrones de diseño, no quiero nombrarlos, pero lo más importante, por ejemplo, el Singleton, el Abstract Factory, también tenemos el Composition Partner, tenemos el observable, en fin, un montón más. Y lo tenemos que tratar de implementar de alguna forma para ir solucionando problemas que se nos van a ir enfrentando. Pero si utilizamos framework, que por supuesto es lo más recomendable, muchos de estos patrones ya van a estar incluidos dentro de los frameworks. Los frameworks nos solucionan cosas es decir, problemas que ya están resueltos. Entonces simplemente no tenemos que reinventar la rueda y tenemos que tomar lo que existe y utilizarlo. Y solamente nos centramos en la lógica de negocio con los frameworks. Ya viene mucho patrón de diseño, incluso nosotros dentro de nuestra lógica también, de nuestro modelo de datos, también podríamos implementar ciertos patrones de diseño. Por ejemplo, para optimizar ciertos procesos. Usar tareas síncronas, por ejemplo, con hilos, con grid, con programación reactiva. En fin, hay un montón de técnicas. Apoyarse también de principio de código limpio, clean code. Es decir, básicamente, bueno, incluye varias cosas. Una es no repetir el código, sino que reutilizar. Mantener los métodos lo más delgados posible. Y que estos métodos puedan comunicar con otros objetos, y esos otros objetos realizan tareas que son solamente de ellos, y no que una clase, un objeto tenga que ser todo de todo, sino que ir modularizando nuestra aplicación en diferentes piezas. ¿Se fijan? Bueno, esa es la idea. Desacoplar es un punto importante, con inyección de dependencia, que es un patrón, utilizar MVC, distintas capas en el desarrollo. También ideal evitar el monolito, es decir, tener una sola herramienta, un backend y frontend en el mismo proyecto, por ejemplo, sino tratar de dividir el backend, todo lo que es por el lado servidor, del lado del cliente. Y el cliente tener, por ejemplo, un frontend con Angular, con React, y en el backend con Spring, con lo que sea. Entonces, bueno, ahí nos podemos apoyar con muchas técnicas que nos pueden hacer nuestra planificación, es decir, nuestro desarrollo y planificación antes, mucho mejor. En la parte de planificación también es importante tener en cuenta que no solamente incluye el tema de diseño, todo lo que UML y todo eso, sino que también son tareas como análisis de costos, beneficios, en términos de la programación de cómo se va a llevar a cabo, estimación de recursos, asignación, en fin. Tenemos que evaluar bien este tema. Y muchas veces me ha pasado cuando trabajaba en empresas y me juntaba con clientes que no eran empresas grandes, porque claro, una empresa grande sabe más o menos lo que cuesta desarrollar sistemas, aplicaciones. Prácticamente es como una arquitectura antes, ¿no es cierto? Un diseño, y todo eso ya lo dan por hecho, pero una empresa más pequeña creen que llegar y hacer las cosas súper rápido, súper simple, y la verdad que no así.
Entonces, claro, se encuentran con que hay un montón de cosas, planificación, layout, arquitectura, plano. Dice, chuta, esto va a ser carísimo. Pero claro, tiene su costo de equipo, su costo de planificación, todo. No hay llegar y hacer las cosas. Porque después, como digo, siempre después, si las cosas no se hacen bien al principio, siempre después se cobra la factura. Es decir, después va a ser peor tener que volver a escribir el software, ¿se fijan? O simplemente haber gastado cierta cantidad de plata y desecharlo. Entonces, ese es un tema. Ahora, regresando a lo que iba, que se encuentran con de repente una cotización que no es la que ellos pensaban. Entonces, claro, ahí uno tiene que entrar a negociar. Y existe también en el desarrollo de, no solamente en software, sino también en muchas áreas de la ingeniería, de proyectos, es el triángulo de calidad, precio y tiempo. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo donde en una arista vamos a tener la calidad, en otro el precio y otro el tiempo. ¿Se fijan? En cada ángulo vamos a tener calidad, precio, tiempo. Entonces le digo al cliente, bueno, elígeme de los tres, ¿cuáles de los dos tú prefieres? ¿Calidad, precio o tiempo? Pero elígeme dos. Por ejemplo, ya voy a elegir la calidad y el precio. Es decir, quiero precio económico, pero buena calidad. ¿Ok? El tiempo entonces va a ser largo. Es decir, en vez de que sea un tiempo en vez de asignar más recursos más rápido, más equipo de desarrollo para sacar el proyecto rápido, menos recursos y podemos optimizar en eso. Ahora, claro, no es que va a ser un cambio importante, pero sí va a bajar los costos, pero nos vamos a demorar mucho más en desarrollar ese proyecto. ¿Se fijan? Ok, perfecto. De los tres, entonces, ya voy a elegir el tiempo y el precio. La calidad me es lo mismo. Quiero que sea rápido y un precio barato. Entonces bajamos la calidad y hacemos algo más rápido, pero siempre tomando en cuenta que el cliente está consciente de eso y que se hizo también una planificación, se hicieron los diseños, se hizo los casos de uso, pero solamente estamos quitando ciertas cosas, ciertas características y bajando un poco la calidad, quizás no validando tanto la información, saltándonos algunos procesos dentro de la programación, ¿se fijan? Que quizás no sean tan importantes para el cliente. O bien quiero calidad y tiempo. Quiero rápido, pero la máxima calidad. Perfecto. Precio alto. ¿Se fijan? Claro, voy a cobrar más, pero a una calidad superior y a un tiempo menor. Entonces ahí puedo negociar con el cliente. Entonces nos podemos apoyar de muchas herramientas. Y esto en realidad no es nada con lo que realmente existe. Y también los invito a que me den su comentario, escriban cómo utilizan este tipo de herramientas en sus empresas o si simplemente no hacen nada, cómo planifican, cómo desarrollan, ¿se fijan? Bueno, y para finalizar, tenemos la etapa de planificación, ¿no es cierto? Que es todo el diseño, estimación de costo, recursos, asignación, diagramas, todo eso. Luego tenemos la implementación o programación, ya escribir el código en base a los planos, que serían los diagramas UML, que tenemos muchos, ¿no es cierto? Luego tenemos la prueba unitaria. Después, una vez que terminamos la programación y ya estamos prácticamente listos con eso, o casi listos, empezamos a probar nuestro código. Con pruebas unitarias empezamos a probar. Tampoco no quiero entrar mucho en detalle, pero en Java con Unit, con Mockito, y en fin, hay un montón de herramientas que nos permiten testear nuestro código. Por supuesto, utilizar repositorios como GitHub, ¿no es cierto? Documentar nuestro software, nuestra herramienta para el cliente. Se fijan, son varios pasos que al final es importante. ¿Y por qué documentación? Porque el día de mañana nuestro equipo de desarrollo se va a dedicar a otro proyecto y el proyecto anterior que ya desarrollamos se lo pasan a otro equipo, tiene que estar bien documentado, ¿no es cierto? Porque lo puedan seguir manteniendo. O incluso si se lo vendemos al cliente y después el cliente se hace cargo de la programación, del código, la idea es que esté bien documentado. Bueno, entonces volviendo a las pruebas unitarias, es muy importante esta parte. Y también quiero recalcar que hay un paradigma, no paradigma, sino una técnica de programación que es orientada al testing, ¿no es cierto? Es decir, antes de escribir nuestro código, empezamos a probar. Empezamos a desarrollar nuestro código, pero sin implementación, sino con una implementación fantasma, por así decir, como simulada. Entonces, simulamos cómo sería la programación, parámetros de entrada, parámetros de salida, hacemos los chequeos, los assertions, como se le dice, y hace un montón de cosas que hay dentro de la prueba unitaria. Y si todo sale bien, lo implementamos. ¿Se fijan?
Y tenemos varios tipos de prueba unitaria. Prueba unitaria de una clase, de un objeto, invocación de métodos. Después tenemos de integración con base de datos, integración con API, con API REST, con MVC en el caso de Spring, en fin, con diferentes partes de nuestra aplicación. Y la idea es que las pruebas unitarias sean unitarias, es decir, que prueben una funcionalidad muy específica de nuestro código. Obviamente no vamos a evaluar todo nuestro código, sino la parte más importante. Y también, si estamos utilizando framework, no vamos a evaluar código del framework, sino eso ya está probado, más que probado. Así, por ejemplo, no voy a testear una clase que es propia del framework de Spring, por así decir. Una clase de validación que ya viene integrada dentro de Spring. No tiene sentido. Pero sí nuestro código. Sí nuestros servicios, nuestros repositorios. Aunque los repositorios ya vienen automatizados con Cruz Repository, Spring Data JPA, por ejemplo. Pero sí nuestras clases. Nuestras clases del modelo, del problema que queremos resolver. En fin, seguramente se me fueron muchas cosas. Ya porque esto es un video, tampoco no quiero extenderlo mucho. Es decir, se me fueron muchas cosas. Sí, yo tenía en mente hablar mucho más, pero no me quiero alargar más. El otro tema es el despliegue, ya que eso sería la otra parte. Una vez que ya está aprobado, desplegamos, es decir, producción. Y acá nos apoyamos de herramientas. Sale muy costoso tener que comprar un servidor, nosotros mantener el servidor, instalar Linux, no sé. Sale costoso y no tiene mucho sentido hoy en día. Hoy en día ya se compran servicios en la nube, ¿no es cierto?, con un costo mensual. Incluso este costo varía, porque varía según el flujo que va a tener nuestra aplicación. La concurrencia. Por ejemplo, en cierto periodo de tiempo, si tenemos un e-commerce y tenemos Black Friday o Cyber Monday, se fijan estos grandes ofertas y descuentos en cierta época del año para promover ventas, nuestra aplicación se va a aumentar el flujo, pero casi exponencial, ¿no es cierto? Entonces, en esa época del año tenemos que contratar más recursos a estos servicios en la nube. Entonces, claro, va a ir variando y no necesitamos tanta potencia durante el año. Puede ser quizá algo parejo, algo mínimo, y comprar más instancias, más máquinas, más poder, más CPU, más RAM en ciertos periodos del año. Y eso es lo que es escalar nuestra aplicación, ¿no es cierto? Escalar de forma ya sea vertical, con altos recursos, o horizontal, con varias máquinas. Quizá con menos recursos cada una, pero varias máquinas, y hacen balanceo de carga de nuestra aplicación, utilizando microservicios. Utilizar Dockers, utilizar Kubernetes, Spring Cloud, microservicios, se fijan, para el despliegue. Separar, ¿no es cierto?, todo lo que es el backend del frontend, no usar monolito. Entonces, todas esas son buenas prácticas para nuestros proyectos. Y ahí está el despliegue. Luego viene la siguiente etapa, que ya es perpetua, continua en la mantención del proyecto. Actualizaciones, upgrade, actualizar el framework, actualizar parte de seguridad. Eso respecto a framework, porque respecto al servidor, todo lo que es parte de seguridad respecto al sistema operativo, eso se encarga ya el propio servicio en la nube, como Amazon AWS con EC2. Y en fin, hay muchos servicios. Utilizar base de datos también, autoadministrar en la nube. Así no evitamos también mantención y ahorramos costos. Bueno, espero que este video le haya servido mucho. Coméntenme también cómo lo resuelven ustedes. ¿Qué herramienta utilizan? Si utilizan Kubernetes, si utilizan Docker, si hacen los diagramas UML, si los casos de uso cuando se junta con los clientes, si implementan Scrum, análisis, diseño, si hacen pruebas unitarias, si tienen, cuando trabajan en equipo, todo lo que es código, si lo hacen en repositorios como en GitHub. Siempre vamos manteniendo las diferentes versiones de nuestro desarrollo. Es decir, vamos compartiendo con el equipo de desarrollo y siempre se va actualizando o se va manteniendo a la última versión. En fin, hay un montón de cosas. Coméntenme si te sirvió este contenido, apóyame con un like, compártelo, apóyame, suscríbete también. Eso es muy importante porque me ayuda mucho también para continuar con mi canal y compartir este video. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.